Hoy vamos a hablar de un espíritu que hace tratos a cambio de riquezas. ¿Quién ¿Quién es es el el familiar? familiar? Bueno, Lucky, decime, ¿qué es el familiar? ¿Qué te importa? Bueno, Lucky, decime, ¿qué es el familiar? Bueno, es un espíritu maligno que hace tratos con los dueños de los ingenios azucareros. O sea, las plantas donde se genera el azúcar. Este se corporiza en un perro enorme, negro, con ojos rojos brillantes y con una boca y colmillos exageradamente grandes. También este lleva cadenas arrastrando de las cuales salen chispas. Y de su hocico sale un humo espeso, blanco, con olor fétido. Las personas que han llegado a olerlo dicen que es como azufre podrido. Y algunas veces esta criatura se puede ver sin cabeza. Y decime, Lucky, ¿dónde surge la leyenda del familiar? En el siglo XIX entra en auge la industria azucarera gracias a la implementación del ferrocarril. En este contexto, los ingenios ubicados en el norte del país, como Jujuy, Salta y Tucumán, empezaron a ganar millones rápidamente. La éxito tucumano. Hoy, En las ciudades se llegó a la conclusión de que los dueños se enriquecieron por el diablo u otro demonio enviado por él a través de un contrato. ¿Y en qué consiste el trato? Bueno, no se sabe cómo se invoca, pero después de que el trato es cerrado, el familiar va al sótano de los dueños de los ingenios y es alimentado una vez al año. Literal. ¿Quieren saber cuál es el alimento? Los trabajadores que son irrespetuosos con los dueños son enviados al sótano a buscar herramientas, pero estos jamás regresan. Su alma es tomada como sacrificio para asegurar la fortuna del ingenio. Mientras más trabajadores sean sacrificados, mayor será la fortuna del ingenio ese año. ¿Los trabajadores tienen manera de salvarse? Hay una única manera, empuñando una cruz enfrente de la bestia. Aseguran que si logras escapar, sos despedido y sobornado con una gran suma de dinero para que no cuentes lo que pasa en el ingenio. Qué linda historia. Ahora Lucas nos va a contar una historia de un testimonio real de un chico viajando con su papá que asegura haber visto al familiar. Esta es la historia de Darío contada con sus propias palabras. Cito textualmente. Salimos de Alberdi como lo teníamos planeado alrededor de las 11 de la noche. Llegamos a la capital de Santiago del Estero y tomamos la ruta 34. Estábamos yendo a unos 100 km por hora. Adelante nuestro teníamos una trafi blanca. Y de repente se apareció en un segundo un perro totalmente negro, enorme, con una cabeza gigante y unos ojos totalmente rojos. Nos venía de frente, pero nosotros no entendíamos cómo, porque la Trafi venía delante nuestro y no lo había chocado. No me olvido más, lo más aterrador, la mirada fija hacia mi papá. Fueron segundos, pero veía cómo el perro venía y se abalanzaba directamente hacia el auto y lo chocaba de frente. El auto quedó como una U. Fue fuerte el impacto, pero pudimos tirarnos a la banquina y por suerte no chocamos. Pusimos las balizas y fuimos en busca de este animal, porque seguramente había quedado en la ruta y era un peligro para otro vehículo que pase. Pero jamás imaginamos lo que estaría por pasar. Cuando llegamos lo alumbramos y nos encontramos con este perro enorme, pero con un detalle que nos estremeció. No tenía cabeza. Podría haber sido por el accidente, pero la ausencia total de sangre nos asustó. Esa cabeza no se había desprendido en el choque. Nos miramos con mi papá y él me dijo que subiéramos al auto. Corrimos y mi papá se persignó. Enderezamos un poco el auto, lo arreglamos precariamente y fuimos a una estación de servicio para buscar agua. Esta es solo la historia de lo que les pasó de ida hacia Tucumán, pero lo siguiente es lo que le pasó de vuelta. Cuando estábamos de regreso para el Verdi, volvemos por la ruta y nos pasó otra cosa más, que fue terrible, no lo podía creer, era inentendible. Una de las cubiertas, que era nueva, estalló. El auto se descontroló. Tuvimos que parar y cambiar la cubierta. Después manejé yo el resto del camino. Eso era lo que había pasado. Sí. Muy exagerado. Sí, va a ver exagerado, pero él lo cuenta así. Así que yo lo dije textualmente. Respetamos su verdad. Sí. Pero la historia sigue. Oye, si no te esperas lo que viene. Ya en Alberdi dejamos el auto en el mecánico y yo me fui a un pueblito a ver un partido. Acá me pasó algo increíble. Mientras miraba el partido se me acerca un hombre llamativo, con un poncho y una faca, muy parecido a mi abuelo fallecido.
Al acercarse me pregunta si soy Darío, a lo que le digo que sí. Él dice que tiene que advertirme de algo a pesar de que no le vaya a creer. Yo solo lo miré, a lo que él me dice lo siguiente. ¿Qué le dice? El diablo a tu papá no lo va a dejar tranquilo. No le di importancia y el hombre se fue. Unas horas después me di cuenta que todo lo que nos había pasado no era casualidad. Me hizo recordar un detalle que no había tenido en cuenta y la razón de por qué mi papá se fue de la provincia cuando era joven. Dejó embarazada a una guachita. Cuando mi papá tenía 18 y vivía en Tucumán, mi abuelo una tarde lo mandó a buscar una mula que se había cruzado a otro campo, el campo de El Turco. Este hombre era conocido porque se decía que había hecho un pacto con el diablo. Cuando mi papá entró al campo del Turco no fue solo, fue con más personas. Por lo que te voy a contar ahora lo vieron varias personas. Ok. Así que tiene respaldo. A mi papá de pronto una especie de remolino se le vino encima, empujándolo con una fuerza terrible. Quedó tirado en la vereda, tapado de tierra y finalmente fue llevado al hospital. Ahora, analizando todo lo que sucedió, tiene que ver, era el familiar. Mi abuelo había entregado a mi papá, dicho por mis tíos, entonces él estaba reclamando lo suyo. Ya pasaron muchos años, pero mi papá todavía sigue viviendo las secuelas de lo que pasó esa noche. No puedo olvidar cómo ese perro lo miró tan fijamente mientras se le venía directamente al auto en esa ruta 34. Bueno, esta fue la historia de Darío. Y a continuación te voy a contar otras historias de personas que lo han visto. Doy fe de testimonio. De adolescente junto a mi hermano tuve un encuentro con este ser. La última vez que lo vi fue en pandemia. Íbamos con mi hijo en camioneta por un camino rural. Los dos lo vimos. Nunca me hizo nada, pero es aterrador estar enfrente a esa presencia. Sus ojos son como dos brasas encendidas. En todas las veces que lo vi, siempre se alejó, nunca intentó hacer nada. La experiencia que cuenta esa persona es totalmente válida. En todas las veces que lo vi, pero ¿cuántas veces lo vio este chico? Sí, mal. ¿Sabes qué? Algo que vi investigando es que es como muy normal allá. Como Tucumán. en Tucumán, y en Tucumán y en Salta y en Jujuy. Como que todos tienen una experiencia y todos conocen la historia. Como que todos conviven con esta bestia. No es algo tan leyenda urbana, leyenda urbana. Es como algo que se sabe que está ahí. Está en el monte. Sí. La siguiente experiencia. Mi papá santiagueño me contó que de chico se escuchaba cada tanto a los perros del campo aullar y que todos debían entrar ya que el sonido era de un perro arrastrando cadenas que se decía que era el familiar. Un día dice que el abuelo, que tenía un perro grande, cruza de mastín napolitano con dogo, estaba desesperado por salir para enfrentar el familiar. Ante la posibilidad de calmarlo, el abuelo lo soltó y el perro corrió. Se escuchó a lo lejos una riña y luego volvió el perro muy enojado con indicios de haber tenido una pelea. Y desde allí nunca más se escucharon pasar al familiar. Se lo cargó. ¿Te Sí, imaginas? literal. Tremendo perro tenía. Literal. Bueno, era todo igual. Bueno, y estos fueron algunas de las historias de los avistajes del familiar. Buenísimo, muy buenas historias. Si ustedes tienen una historia del familiar, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por ver. Suscríbanse al canal para que les llegue notificación cuando subamos el próximo video. Den like, compartan y recuerden, si son del norte, tengan cuidado con los perros. Bueno, quedó bien. Sí, man. Ay, boludo, la puerta. Dale, Claudia. No te dejes ganar, Claudia.